Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este video. Vamos a estar viendo cómo tú puedes importar desde China por medio de Alibaba de forma segura y también de forma confiable, ya que es importante que te fijes en ciertos puntos que vamos a estar viendo a lo largo de este video para que los proveedores de Alibaba que tú puedas elegir sean confiables. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Te aseguro que es información que te va a ayudar demasiado y que quizás muchas personas no comparten. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es irnos a alibaba.com. Aquí en la página principal hay que abrir una cuenta. Como puedes ver, aquí tenemos el icono de persona, te lo enseño con la flecha y vamos a darle clic donde dice Join Free. Aquí te va a mandar al formulario, simplemente rellénalo con tus datos y das clic en el botón de abajo. Una vez que ya hayas creado tu cuenta, vas a iniciar sesión en tu cuenta y yo te recomiendo que la plataforma la pongas en inglés, ya que es mucho mejor encontrar los productos porque luego en español no está muy bien traducido. Entonces igual lo que es la moneda te recomiendo que lo pongas en dólar, ya que generalmente todas las cotizaciones son en dólares. Entonces para que no te malacostumbres a tenerlo en otra moneda, recuerda en inglés y también en dólar. De aquí lo que sigue es buscar nuestro producto, el producto que tú quieras comprar. Simplemente lo ingresamos en el buscador. Como puedes ver, ahí ya yo ingresé este producto que se llama GPS Smartwatch Kit, que es un reloj GPS para niños, y como puedes ver, en cuanto le damos clic acá nos aparecen muchos productos. Entonces aquí viene algo muy importante. Vamos a estar filtrando la búsqueda y vamos a agregar este filtro que tenemos de nuestro lado izquierdo que se llama Trade Assurance. Este concepto de Trade Assurance va a proteger nuestra compra. Por si hay cualquier detalle, prácticamente Alibaba nos puede regresar nuestro dinero. Entonces es importantísimo que nuestro proveedor tenga el Trade Assurance activado. También vamos a estar activando este otro filtro que es el de proveedor verificado. Igual lo mismo, no todas las empresas están verificados en Alibaba porque necesitan cumplir una serie de requisitos. Entonces por esto es importante que tengamos estas dos opciones activadas en nuestro proveedor para que ahora sí nos pueda arrojar proveedores mucho más confiables, para que nos puedan quedar bien y no nos estafen. Entonces vamos a activar estas dos opciones. Como puedes ver, aquí ya la búsqueda se ha acortado un poco porque tenemos menos proveedores, pero son más confiables. Entonces aquí viene lo más importante. Como puedes ver, yo tengo este proveedor y aquí yo estoy viendo que este proveedor tiene 3 años en la plataforma. Yo te recomiendo proveedores que tengan por lo menos 4 años en la plataforma para arriba, porque así te aseguras de que el proveedor es mucho más confiable, ya que tiene una experiencia sostenible en el tiempo, ¿ok? Entonces aquí tiene 3 años. Sinceramente no me iría yo con este proveedor. Entonces vamos a bajar. Como puedes ver, este proveedor tiene 4 años. Se ve un poquito bien. Habría que checarlo. 4 años más o menos me puede parecer. Acá, como te puedes dar cuenta, viene el otro punto. Este proveedor tiene 5 diamantes. Y estos diamantes significa que el proveedor ha tenido muy buenas ventas pues durante los últimos años, lo cual está bastante bien. Igual asegúrate que el proveedor que vayas a elegir por lo menos tenga un diamante naranja, porque así te aseguras que tiene excelentes ventas, ¿ok? Recuerda que si el producto fuera de muy baja calidad, pues prácticamente la gente ya no le compraría a ese proveedor. Entonces este proveedor tiene diamantes, 5 diamantes, lo cual está bastante bien. Vamos a seguir bajando. Como puedes ver, aquí tenemos este proveedor que está un poco mejor y tiene 11 años en la plataforma y también tiene 5 diamantes. Personalmente habría que checar porque este proveedor se ve muy bien. Ahora lo que hay que hacer, como puedes ver, tenemos esta estrellita, ahí dice 4.5, lo cual quiere decir que tiene 4.5 de calificación, y entre paréntesis vemos que tiene 984. Eso quiere decir que son las calificaciones que las personas han puesto. Si yo me posiciono aquí, como puedes ver, es la calificación que las personas han puesto. Personalmente yo te recomiendo empresas que tengan 4.5 para arriba. Si tú le das clic aquí, te va a mandar al perfil, en este caso de la empresa que vende los productos, para que tú puedas ver
las calificaciones y los comentarios, ¿ok? Entonces aquí es muy importante para que te puedas dar una idea de la calidad de los productos, y en dado caso que por ahí haya una mala calidad, lo puedas saber durante los comentarios y no irte con ese proveedor. Como puedes ver, aquí nos dicen que el 82% da 5 estrellas, lo cual está bastante bien, sinceramente. Entonces aquí nos iríamos, por ejemplo, con este proveedor que tiene 11 años. Y ahora sí, ya para irnos con este proveedor, vamos a darle clic al producto. Cuando le damos clic, pues ya nos manda a la ficha de producto. Aquí es muy importante siempre tomarte el tiempo, lo que sea necesario, para que tú puedas ver todas las imágenes del producto, las especificaciones del producto. Todo esto es muy importante para que al momento de que tú compres el producto, pues te puedas asegurar que sea la calidad que tú estás buscando. También recuerda que tú puedes comprar pruebas de productos. Aquí dice samples y ahí te está dando lo que sería el precio por pieza, que en este caso es $7.98. Entonces recuerda, en dado caso que tú quieras comprar lo que son las pruebas de producto, lo puedes hacer sin ningún problema, y creo que es lo más recomendable a prácticamente aventarte a comprar 50 productos, 100 productos. Es mejor comprarte 2 productos o un producto, esperar a que te llegue, revisar que sea la calidad que estás buscando, y después, ahora sí, ya una vez que confirmaste la calidad, puedes proceder a hacer una orden de más productos. Entonces aquí, como puedes ver, nos están diciendo lo que es el precio. Acá nos dice que el precio más económico sería de 6.98 y el más caro de 7.98. Esto va a depender a las piezas que nosotros compremos, ¿ok? Entonces aquí, si nosotros bajamos, acá tenemos el overview, prácticamente las características del producto. Importante que nos tomemos el tiempo para leer todas estas características, ya que, como te comento, es importante asegurarnos que realmente sea el producto que queremos vender. Entonces ahí, como puedes ver, podemos ver toda la ficha del producto, ¿ok? Igual aquí tú puedes ver, en este caso, las transacciones. Ahí te lo enseño con la flecha, dice transaction, y si le damos clic, aquí nosotros podemos ver los pedidos que este proveedor ha tenido. Como puedes ver, recientemente, hace unos días le pidieron 10 piezas, 160 piezas, 80 piezas, y aquí podemos ver a qué países está vendiendo actualmente. Como puedes darte cuenta, es un proveedor que está bastante activo. Y también tenemos este apartado que dice Buyer Reviews, que también es muy importante. Vamos a darle clic, y en cuanto le damos clic, como puedes ver, aquí tenemos igual comentarios acerca de ese producto de personas que han comprado ese producto. Entonces igual te invito a que tú puedas leer todas las calificaciones que las personas dejan aquí, porque así te vas a dar cuenta si es un producto que realmente vale la pena. Como puedes ver, la mayoría de las calificaciones son buenas. Obviamente va a haber calificaciones malas, como todo, pero lo más importante es que al final sean calificaciones más buenas que malas. Entonces, como puedes ver, este producto realmente tiene buenas calificaciones y podría ser un excelente producto para comprar. Y supongamos que después de ver todas las especificaciones del producto, etcétera, ya prácticamente nosotros estamos de acuerdo en que sí queremos comprar este producto con este proveedor. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a cotizar, comenzar a hablar con este proveedor para ver los precios que este proveedor nos está dando. Recuerda que también es muy importante que no solamente cotices con un solo proveedor, sino que con al menos 5 proveedores tú les mandes mensaje para ver las cotizaciones que ellos te dan, y al final te puedes quedar con el que más te guste o con el que te dé mejor precio. Entonces es importante nunca quedarse con el primer proveedor. Entonces aquí tenemos este botón de color naranja que dice Contact Supplier. Entonces le damos clic, y en cuanto le damos clic, nosotros vamos a estar mandando el mensaje al proveedor. Aquí, como puedes ver, se nos abre esta ventana de chat, y aquí podemos ingresar la cantidad que nosotros queremos. Por ejemplo, vamos a ingresar 50 piezas, y aquí tenemos que agregar el mensaje. En este caso yo he puesto este mensaje: hola, ¿cuál sería el costo por 30 piezas? ¿Qué precio tiene el envío para México? En este caso ahí también yo le pongo el código postal, y también le puse qué paqueterías manejas para enviar el producto. Entonces esto es muy importante preguntárselo,
porque de esta manera nos van a poder cotizar de forma correcta. Recuerda que lo tenemos que mandar en inglés. Simplemente yo copio esta parte y lo pego aquí como lo estás viendo en pantalla, ¿ok? Aquí como puedes ver tenemos este apartado que dice Business Card, es decir, va a compartir nuestra información. En este caso yo te recomiendo desactivar estos dos, ¿ok? Vamos a estar desactivando estos dos para que no tengamos ningún detalle, ya que luego se envía nuestra información y luego el chino está enviando mensajes. Entonces ahí como puedes ver ya tengo el mensaje y vamos a darle clic donde dice enviar. Acá te va a aparecer esta ventanita, se está cargando y esto lo vamos a ir a darle cancelar, ¿ok? Entonces aquí ya se habrá enviado el mensaje. Si quieres ya podemos tachar esta parte. Como puedes ver acá se nos abre lo que sería ya la ventana del chat. Solamente hay que esperar a que el chino responda. Ahora aquí viene un punto muy importante y es que tenemos dos opciones para importar. Lo primero sería importar en pequeñas cantidades. Si tú eres principiante y es tu primera importación, puedes hacerlo sin ningún problema. Por ejemplo 10 piezas, 15 piezas, y prácticamente importar en pequeñas cantidades no requiere de mucho trabajo, ¿ok? Es un poco más fácil, ya que importar en cantidades pequeñas tú lo puedes hacer por medio de estafeta, por medio de FedEx, DHL, e incluso en el chat tú le puedes cotizar al chino, como lo estamos viendo ahorita, que te pueda cotizar pues en las principales paqueterías y la paquetería se va a encargar de todo, ¿ok? Tú solamente tienes que esperar a que el chino te mande lo que sería la orden de compra para que tú la puedas pagar, y después de que tú pagues esa orden de compra, pues el chino te va a estar mandando la guía para que tú puedas rastrear tu paquete. Este sería importar en pequeñas cantidades. Ahora, si tú ya quieres comenzar a importar en grandes cantidades, estamos hablando de 100, 200, 500 piezas, pues esta parte es un poquito más difícil, ya que requiere un poco más de conocimiento. Entonces, para que tú puedas importar en grandes cantidades, personalmente yo te recomiendo que puedas tener un agente en China que te pueda revisar la mercancía, y también que tú puedas tener contratado una agencia aduanal. No importa en qué país tú te encuentres. Por ejemplo, si te encuentras en México, solamente lo que tienes que hacer es en Google buscar agencia aduanal. Te van a estar saliendo varias opciones y puedes elegir la que más te guste. Recuerda siempre leer los comentarios, las calificaciones, para que te puedas guiar de eso. Entonces, para que tú importes en grandes cantidades, vas a esa agencia aduanal y les vas a decir el producto que tú quieres importar. Entonces ellos te van a comentar todo lo que tú necesitas para que puedas importar ese producto en grandes cantidades y así no tengas detalles, ¿ok? También es importante que tú tengas una persona en China. Para que tú puedas buscar una persona en China, te puedes ir a Alibaba. Y aquí en Alibaba, amigos, vamos a escribir esto como lo estás viendo en pantalla, 1688 Allen. Simplemente le vamos a dar en buscar y aquí estos son agentes en China que te van a estar ayudando a checar la mercancía. Entonces aquí, como puedes ver, tú puedes elegir el que más te guste, ¿ok? Igual de preferencia que sea una empresa verificada y que tenga el Trade Assurance. Entonces aquí puedes elegir un agente y recuerda que pues esto lo recomiendo para importaciones grandes. Entonces aquí tú contratas lo que sería a una persona en China y también debes de contratar, recuerda, una agencia aduanal en tu país, ¿ok? Así, de esta manera vas a poder importar sin ningún problema. En este caso, como puedes ver, aquí hemos mandado lo que sería que nos den una cotización, porque sería una importación pequeña, ¿ok? Entonces ahí no habría ningún detalle. En este caso, como puedes ver, ahí ya me está contestando y también me está respondiendo en cuánto nos va a salir el producto. Como puedes ver, nos sale 6.98. De hecho, prácticamente nos está dando el mismo precio que tenemos aquí en la página. Entonces aquí nosotros tenemos que comenzar a negociar con el chino. De preferencia le puedes comentar que te pueda bajar un poquito el precio. En dado caso que el chino no quiera, no te preocupes, porque recuerda que también si insistes mucho, el chino le puede bajar la calidad al producto. Entonces aquí lo que sigue es que cuando tú ya elijas el proveedor chino con el que vayas a comprar el producto, le vas a escribir por el chat que te envíe la orden de compra para que tú puedas realizar tu pago, ¿ok? Recuerda que cualquier pago que tú vayas a realizar siempre tiene que ser por medio de la plataforma, ya que la plataforma te va a proteger a ti. Recuerda que Alibaba es el intermediario, entonces tú le pagas a Alibaba
y cuando el proveedor chino te manda el producto y tú lo recibas, el dinero prácticamente Alibaba se lo va a estar liberando, por así decirlo, al proveedor chino en cuanto tú ya confirmes que tengas el paquete en tus manos. Entonces es muy importante que todo lo hagas por la plataforma. Recuerda que si te llegan a pedir un pago por medio de transferencia bancaria o también por medio de WhatsApp, nunca accedas, sino siempre escribirle aquí que te manden la orden de compra para que tú puedas pagar. Entonces recuerda que también lo que sería por una importación pequeña tenemos que pagar impuestos. Entonces recuerda que el impuesto también va a depender de cada país. Entonces yo aquí te puse que para México aproximadamente puede ser del 5 al 10% del valor total de tu mercancía, pero recuerda que depende mucho de tu producto. Muy importante, igual para Estados Unidos del 5 al 10% aproximadamente. Recuerda que también puede cambiar y depende mucho el producto. Entonces aquí vamos a ver algo muy importante y es cómo tú pagas el impuesto. Recuerda que estamos hablando de una importación en cantidades pequeñas, ¿ok? En donde quizás no necesitamos como tal una agencia aduanal, sino nos van a estar enviando el paquete, por ejemplo, por DHL, por FedEx, por UPS, por estafeta, etcétera. Entonces la forma número 1 es que la paquetería con la que te van a estar enviando tu pedido te va a marcar y también te va a estar enviando correo electrónico, y en el correo electrónico o en la llamada te van a estar indicando la cantidad que tú tienes que pagar, en este caso por impuesto aduanal, ¿ok? También te van a estar dando opciones para que tú puedas pagar lo que sería este impuesto. Lo puedes pagar por internet, por medio de tu tarjeta de banco o también haciendo una transferencia. Una vez que tú realices este pago ya se libera de aduana tu paquete y en los días posteriores te van a estar entregando tu paquete sin ningún problema. También la otra forma como yo he pagado impuestos es que cuando la paquetería te entrega el paquete en tu domicilio, ahí en ese momento el que te entrega el paquete pues te dice que tienes que pagar un impuesto, y de hecho te tiene que dar una hoja y en esa hoja tiene que decir la cantidad de impuesto que tú tienes que pagar, ¿ok? Entonces en ese momento tú le tienes que pagar en efectivo a la persona para que te pueda entregar el paquete y ya de esta manera pues habrás pagado los impuestos. Recuerda que están estas dos maneras y es muy importante que siempre recuerdes que sería para importaciones en cantidades pequeñas, porque importaciones más grandes se aplica otro tipo de método que ya te expliqué, que necesitas una agencia aduanal y también necesitas un agente en China para que te puedan hacer todo este proceso, ya que es otro tema porque lo puedes mandar por barco, contenedores, etcétera. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que cualquier duda te invito a que me puedas escribir un comentario para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante para que yo siga creando contenido. Recuerda que por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, y también cualquier pregunta, cualquier duda que tú tengas, envíame un mensaje, ya que también estoy respondiendo los mensajes que me llegan a mi Instagram. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.